Mi padre vino con juguetes para unas hijas que nunca existieron. Días después lo hallé en un hospital sin saber quién era yo, y la verdad me rompió el alma. Aquí están las personas que podría pensar que están involucradas de alguna manera. Tengo un hermano de 27 años y una hermana de 22 años. Mi hermano tiene una relación a largo plazo con una mujer agradable, pero ninguno de los dos está interesado en tener hijos en este momento. Mi hermana aún vive en casa de nuestra madre, sin hijos, sin pareja a largo plazo. Mis padres están divorciados. Mi madre se volvió a casar. Mi padre se quedó soltero, vive con mi tío, que está en sus 40, y la esposa de mi tío, de edad similar. Mi padrastro está bien. Se casaron después de que yo saliera de casa. Según mi hermana, son normales y aburridos juntos. Él no tiene hijos y nunca conoció a mi padre. De todos modos, su familia puede descartarse de la ecuación. Esto es lo que pasó. Tengo un apartamento bastante feo, en alquiler, a unos 45 minutos de la casa de mi padre. Está en el tercer piso y hay que entrar al edificio de apartamentos y subir escaleras para llegar a mi puerta. Ayer, alrededor de las 6 de la tarde, mi padre llamó a la puerta de mi apartamento. No lo esperaba. Cuando respondí, estaba confundida, pero agradablemente sorprendida. Lo saludé normalmente, y él me dio un abrazo lateral porque tenía algunas cajas de juguetes en sus manos, como juguetes Fisher-Price para niños realmente pequeños, incluso bebés. No dije nada al respecto porque no tenía motivo para suponer que eran para mí. Es decir, ni siquiera lo registré en mi cerebro. Se veía completamente normal. No respiraba de manera extraña, no estaba sudando, sus pupilas no estaban dilatadas. Nada parecía extraño visualmente. Cuando nos abrazamos, no olí nada extraño, ni alcohol, ni humo, ni nada, aunque mi rostro no estaba demasiado cerca de él. Le dije que me alegraba que pasara a visitarme, pero ¿por qué estaba aquí? Él dijo que estaba en la zona de compras cuando vio estos juguetes, que luego mostró orgullosamente, y quería dárselos a las niñas. Le dije, ¿quiénes? Y me dio 2 nombres que no reconocí. Recuerdo que mi cerebro revisaba el directorio de todas las personas que había conocido en nuestra familia, al estilo de Terminator, y nadie coincidía. Mientras estaba parada allí, tratando de relacionar los nombres con alguna niña que conociera, él miró por encima de mi hombro hacia el apartamento y preguntó si las niñas estaban aquí, o si estaban con Mike de nuevo. ¿Quién es ese? Aparentemente, es mi esposo. Debo haber estado radiando confusión, ya que ahora mi padre también me miraba con la misma confusión que yo, pero aún manteniendo una buena vibra. Le dije que no estoy casada y que no tengo hijas. Al principio, insistió en que sí las tenía. Cuando lo reiteré, simplemente sacudió la cabeza. En este punto, estaba empezando a preocuparme mucho. ¿Está mi padre perdido? ¿Confundido? ¿Está teniendo algún tipo de colapso? Le pregunté si sabía dónde estaba. Comenzó a frustrarse muy rápidamente y confirmó que sí sabía dónde estaba y quién soy. Comencé a hacerle preguntas que he visto en películas, como ¿sabes qué hora es? ¿O el año? Y él solo se ponía más y más enojado. Comenzó a gritarme justo en mi cara, gritando, ¿crees que esto es divertido? Estás tratando de hacerme quedar como un tonto. Había burbujas de saliva en las comisuras de su boca. Pasó de 0 a 100 tan rápido que genuinamente me asustó un poco, y simplemente retrocedí un poco en mi apartamento. Cuando retrocedí, lo tomó como una ofensa personal y comenzó a gritar. Ahora tienes miedo de mí. Supongo que me iré entonces. Se alejó literalmente pisoteando como un niño por el pasillo. Pensé en perseguirlo, pero estaba tan iracundo que no pensé que fuera una idea inteligente. Toda la interacción duró menos de 5 minutos. Cerré la puerta y de inmediato comencé a hacer llamadas telefónicas. Llamé a mi madre, a mi tío y a mis hermanos. Nadie tiene idea de lo que acaba de pasar. Le pregunté a mi madre y a mi hermana si yo era la loca y si tenía hijas de las que simplemente me olvidé. Confirmaron que, ciertamente, no. Mi tío dice que mi padre salió de casa alrededor de las 4 de la tarde para hacer recados en mi área.
Así que esa parte era cierta. Le conté lo que sucedió, y él dijo que intentaría averiguar qué está pasando y que llamaría con actualizaciones. Ha pasado un día, y no me ha dicho nada todavía. Pasé toda la noche tratando de resolver esto. Aquí están mis teorías. Una posibilidad es que tenga otra hija en algún lugar que ninguno de nosotros conoce, y esa hija esté casada con 2 niñas. Pero, si eso es cierto, ¿por qué mi apartamento me confundió con su otra hija oculta? Confirmó que sabía dónde estaba, así que no estoy segura. ¿Manejó aquí en piloto automático? Sin embargo, tendría que bajarse de su auto y caminar todo el camino hasta aquí, lo cual debería haber sido suficiente tiempo para recuperarse. La ira podría haber surgido al darse cuenta de lo que había hecho, y entrar en pánico, pero habría sido muy fácil inventar una mentira sobre lo sucedido. Segunda posibilidad. Tuvo algún tipo de colapso mental. Este fue mi primer pensamiento, pero se veía y actuaba tan normal. Condujo hasta aquí, fue a una tienda y compró artículos sin problemas. Así que debe haber estado decentemente lúcido como para hacer eso. Quizás estaba en otro lugar en su mente. Consideré la idea de que tal vez estaba en el pasado, y pensaba que yo era otra persona. Pero, nuevamente, confirmó dónde estaba y quién era yo, y no reconocí ninguno de los nombres como alguien de nuestra familia. Tercera posibilidad. Hizo esto a propósito por alguna razón. No tengo idea de por qué ocasionaría este drama a nuestra familia entera. Le encanta generar drama, pero esto es extremo y lo hace lucir mal, lo cual está fuera de su carácter. Si él quisiera fabricar drama, querría hacerse lucir bien, por lo que este sería un cambio drástico en sus dramas. Quizás busca simpatía. Quizás va a exagerar esto como algún tipo de colapso por estrés. Hasta donde sé, su trabajo no lo presiona demasiado. Ha tenido el mismo puesto durante años y estaba bastante contento con él. Lo más que se quejaba era tener que trabajar horas extras de vez en cuando, y ya. Cuarta posibilidad. Está desarrollando demencia. Sé que la demencia de inicio temprano podría ser la causa, pero apenas tiene 50 años. Sí, está envejeciendo. Pero no tanto. Y nunca ha mostrado signos de fallos cognitivos hasta este momento exacto. Este es un gran cambio a partir de la nada. Si alguien más tiene alguna idea de lo que está sucediendo aquí, por favor compártala. Mi tío aún no me ha llamado de vuelta. Y mis hermanos no pueden comunicarse con el teléfono de mi papá. Creo que está apagado. Dejé un mensaje de voz y mensajes de texto en el teléfono de mi tío, pero quién sabe si los ha visto. No tengo autoridad sobre su vida. El único que la tiene es mi hermano, y vive en otro estado. Así que no puede ayudar mucho. Comentarios donde he respondido. ¿Está tomando algún medicamento nuevo? No creo que mi papá haya comenzado ningún medicamento nuevo, pero podría haberlo hecho y simplemente no me lo dijo. No pregunté acerca de los medicamentos, así que tal vez sea eso. Pero, ¿no habría notado algún tipo de señal física de algo mal en su cerebro? Se veía y actuaba normal hasta que explotó y comenzó a gritarme. Tu papá necesita ver a un médico lo antes posible. Estoy de acuerdo, pero realmente no sé cómo hacer que vaya. No tengo ninguna autoridad médica sobre él. Y creo que llamar a la policía sería un movimiento malo que destruiría cualquier confianza que tenga en mí. Arrastrarlo a un hospital después de un colapso mental debe ser malo para su estado mental, ¿verdad? Llamar a la policía a alguien para una verificación de bienestar es una buena manera de hacer que lo maten si vives en Alabama. Vaya, esta es también una gran razón por la que aún no he llamado. No somos blancos, y con lo enojado que se puso mi papá, tengo miedo de que termine en una celda de la cárcel y no en una cama de hospital, o peor aún, que simplemente le disparen. Pero si mi tío no me devuelve la llamada para esta noche, creo que esta es mi única opción. Puedes conducir hasta su casa. Puedo conducir hasta su casa. Ese es mi siguiente movimiento si mi tío simplemente se niega a ponerse en contacto conmigo. Cuando lo llamé por primera vez, dijo que lo iba a manejar, lo cual confío en él, ya que está cerca de mi papá. Pero ahora que básicamente me está ignorando, creo que tendré que manejarlo yo misma.
Comentario 4 horas después. ¿Dónde está tu papá ahora? No tengo ni idea. Mis hermanos y yo hemos estado llamando a su teléfono, pero va directamente al buzón de voz, así que debe estar descargado. He llamado a mi tío 20 veces desde esta mañana, y aún no me responde. Si no hay noticias para cuando termine el trabajo, voy a romper su puerta porque mi papá podría literalmente estar muriendo. Y mi tío simplemente no está hablando conmigo. Actualización. 7 de marzo de 2024. Hola a todos. Quería esperar hasta tener más información para publicar una actualización, pero muchas personas estaban seriamente preocupadas por mi papá y por mí. Así que quería informar a todos lo que sucedió. Finalmente encontré a mi papá. Mi tío lo llevó al hospital la noche del incidente, y por razones que explicaré, estaba ignorando nuestras llamadas y mensajes de texto. Para aquellos que apostaron por lesión en la cabeza y drogas, tenían razón. No había una segunda familia. Ojalá la hubiera, ya que de esta forma mi papá simplemente estaría en problemas relacionados con el drama y no en problemas médicos. Tiene una conmoción cerebral masiva y daño cerebral grave. Los médicos no saben cómo logró llegar a mi apartamento de manera segura. Piensan que estaba en piloto automático, ya que toma esa autopista casi todos los días. Los supuestos niños fantasmas son de su compañero de trabajo. De alguna manera su cerebro mezcló los detalles de la vida de su compañero de trabajo con la suya. El compañero de trabajo tiene una hija que está casada y tiene 2 hijas. Y los recuerdos de que le contaran sobre las niñas se mezclaron con los recuerdos de su propia hija. El médico dice que esto es bastante común con las lesiones en la cabeza. Mi tío encontró a mi papá y lo llevó al hospital. Condujo hasta mi área y buscó por todos lados a mi papá. Finalmente encontró su auto afuera de Walmart alrededor de las 10 de la noche. No pudo encontrarlo afuera, pero sí lo encontró detrás del edificio, molestando a un empleado por un cigarrillo. Agarró a mi papá, lo arrastró al auto y lo llevó al hospital. Simplemente decidió no informar a nadie porque no quería estresarnos. No le creo en absoluto. Creo que mi tío es responsable de lo que le pasó a mi papá y nos evitó por culpa. Después de publicar aquí, fui a trabajar. Y una vez que terminé mi turno, fui a la casa de mi papá y mi tío. Los autos de mi papá y mi tío no estaban. Solo estaba el de mi tía. Fui y golpeé, pero nadie respondió. Algunas personas en mi publicación anterior mencionaron intoxicación por monóxido de carbono, y estaba un poco asustada pensando que mi tía estaba muerta adentro. Entonces fui al patio de la casa, probando las puertas y ventanas para ver si podía entrar. La puerta trasera estaba desbloqueada, así que simplemente entré y miré alrededor. Totalmente vacío. Incluso revisé debajo de la cama, ya que algunas personas mencionaron que mi papá podría estar paranoico o asustado y escondiéndose. Mi tía tiene este bolso gigante, y no estaba allí, lo que confirmó para mí que probablemente estaba con mi tío. Volví, y me senté en mi auto, y comencé a llamar a cualquier hospital y cárcel que apareciera en Google Maps. Nadie tenía respuestas y simplemente decían que él no estaba allí. Incluso llamé a la policía para una verificación de bienestar, solo para ver si tal vez podían llamar a los hospitales y obtener una respuesta diferente. Pero esperé hasta las 11 de la noche, y literalmente nadie vino. Ni policías, ni familiares. Nadie. Conduje de vuelta a casa e intenté dormir un poco. Al día siguiente, llamé al trabajo y pasé el día conduciendo por mi área, tratando de encontrar a mi papá. No pude localizarlo, así que comencé a llamar a los hospitales nuevamente. Hay 3 en mi área. Y mientras que 2 de ellos me dijeron, no está aquí, lo siento. Una de las empleadas se puso muy nerviosa por teléfono y dijo, no se supone que debo dar información del paciente. Sospeché, así que seguí preguntando, y ella se puso más y más nerviosa. Colgó, y me dirigí allí. Vi el auto de mi tío en el estacionamiento. Era bastante tarde. El sol ya se había puesto, pero no estaba llevando un registro del tiempo, así que solo había como 5 autos en la zona de visitantes, y el suyo era uno de ellos. No tengo palabras para describir lo que sentía, pero principalmente era solo rabia. ¿Qué demonios?
Había estado aquí todo el tiempo. Entré e intenté que la recepcionista me dejara ver a mi papá. No quería dejarme entrar. Y no estoy orgullosa de ello, pero empecé a enloquecer. Golpeé mis manos en el escritorio. Grité. Derribé un montón de revistas. Supongo que mi berrinche hizo que alguien fuera a hablar con mi tío y mi tía, ya que ella salió a la sala de espera y le dijo a la recepcionista que estaba bien dejarme pasar. Si no pareciera tan cansada y triste, la habría atacado. Pero la expresión en su rostro me calmó, si se puede llamar así. En resumen, me llevó a la habitación de mi papá. Se veía terrible. Ninguno de ustedes conoce a mi papá, pero es una bestia. Mide 1,80 m, con grandes líneas de sonrisa y ojos brillantes. Es mi papá, sin prejuicios, pero siempre está lleno de vida. Acostado en esa cama de hospital, parecía muerto, ojos hundidos, sin vida y cara caída. Se veía vacío. Pude hablar con él un rato, pero estaba totalmente fuera de sí. Tuve que recordarle quién era varias veces, y seguía olvidando dónde estaba y por qué estaba aquí. Prácticamente arrastré a mi tío fuera de la habitación y al pasillo para exigir una explicación. Después de como 20 minutos de excusas y rodeos, otra razón por la que creo que es culpable, me dijo lo que había pasado. Aparentemente, el lunes por la mañana, mi papá se cayó al salir de su auto y se golpeó muy fuerte la cabeza contra el camino de entrada. Se levantó y todos pensaron que estaba bien, así que simplemente entraron a la casa como de costumbre. Después de un tiempo, le dolía la cabeza, así que le dieron un par de analgésicos con receta para aliviar el dolor. Aparentemente, eso funcionó, así que simplemente lo dejaron continuar su día como de costumbre. Solo se preocuparon cuando llamé y le conté a mi tío lo que había pasado. Él seguía siendo tan raro y evasivo que sé que hay más. Pero no pude estrangularlo en el pasillo del hospital, así que simplemente lo dejé ir. Esto es lo que creo que sucedió. Conozco a mi tío y a mi papá, y conozco la historia de esta estúpida familia como la palma de mis manos. Creo que mi papá y mi tío tuvieron una pelea por algo, y mi papá fue empujado al suelo o golpeado en la cabeza por mi tío. La pelea se resolvió de alguna manera, y volvieron a la normalidad, pero la cabeza de mi papá todavía le dolía. Me enteré en el hospital, por parte del médico, que había suficientes analgésicos en su cuerpo para adormecer a un caballo. Sospecho que mi tía y mi tío simplemente le siguieron dando analgésicos para que no tuvieran que llevar a mi papá al hospital y admitir lo que hicieron. Presioné a mi tía sobre los analgésicos, y eventualmente admitió a medias que no estaban exactamente permitidos tenerlos en absoluto. Sospecho que los compró a alguien más. Probablemente sean adictos, y yo simplemente no lo sabía. Estoy casi seguro de que esto es culpa de ellos. Si hubieran llevado a mi papá al hospital tan pronto como se golpeó la cabeza, probablemente estaría bien. Me estoy quedando en el hospital ahora, y mi tío y mi tía se han ido. El médico dice que no me haga ilusiones con respecto a mi papá, pero cuando los médicos dicen eso, siempre significa que estará bien, ¿verdad? Así es como siempre va. Te dicen que es probable que tu familiar no lo logre, pero siempre les demuestran lo contrario. Lo siento, pero el resto de esto será solo desahogo. Mi tío y mi tía siempre han sido menos que confiables. Puedo creer que esto podría provenir de ellos. La parte más difícil es la falta de preocupación de literalmente cualquier persona que no sea yo. Tuve que chantajear a mi hermano, con drama de hace un año, para siquiera hacerlo volar aquí. A mi mamá no le importa, la familia de papá no le importa. Mi hermana se preocupa un poco, pero realmente no quiere ayudar ni siquiera venir a apoyarme al hospital con él. Estoy tan sorprendida de que sea la única aquí para mi papá, y él ni siquiera sabe quién soy en este momento. Tengo que tomar tiempo libre del trabajo, pero no es como si mi trabajo me diera días libres pagados. Mi papá es mi vida. ¿Por qué soy la única lidiando con esto? Mi hermano es el único de nosotros con tiempo y dinero para ayudar a solucionar esto. Y tuve que amenazarlo solo para que regresara a casa. Desearía haber perseguido a mi papá cuando salió de mi apartamento. Tenía miedo de él, pero ahora tengo aún más miedo. Mi papá probablemente vaya a morir. Y confía en el idiota que lo lastimó para ayudarlo. ¿Qué me pasa?
¿Qué les pasa a todos? ¿Por qué a nadie le importa mi papá? ¿Por qué a nadie le importa lo que hizo yo? Podría haber sido una hija mejor para él. Podría haberlo visitado más, llamado más, involucrado más en cosas. Podría haberlo perseguido cuando dejó mi apartamento. Podría haber salido lastimada, pero preferiría ser golpeada hasta quedar hecha puré antes que estar sentada en una habitación de hospital con mi padre inconsciente y probablemente muriéndose. Soy tan estúpida. Lo siento, papá. Comentarios donde he respondido. ¿Existe la posibilidad de que tu papá y tu tía estuvieran teniendo una aventura y tu tío los atrapó? No lo sé. Tal vez estaban teniendo una aventura, pero lo dudo. Mi papá y mi tío han tenido peleas físicas con bastante regularidad desde la infancia. Es su solución habitual para literalmente cualquier cosa. Cuando era niña, vi a mi papá regresar y golpear a mi tío en el pecho por robar un encendedor. Supongo que pasó algo igualmente estúpido. Y pelearon como lo hacen usualmente, pero están envejeciendo y ya no pueden soportar este tipo de resoluciones de conflictos. Sé que estás sufriendo, pero por favor, deja de amenazar a los empleados del hospital. Solo están tratando de hacer su trabajo. Vaya. Solo le grité a la recepcionista y luego me disculpé después de que me calmé. No estoy enojada con los médicos o enfermeras. Estoy enojada con mi tío y mi tía, y prácticamente con todos los demás. Las únicas personas que parecen preocuparse por mi papá en absoluto son el personal del hospital, y estoy realmente agradecida por ellos. Prometo que estoy siendo lo más amable y comprensiva posible, y pidiendo disculpas cuando mi tono se vuelve un poco demasiado fuerte. Llamar a la policía por tu tío está totalmente justificado, especialmente por los analgésicos. Podría ser responsable de homicidio. Estoy 100% segura de que esta es la razón por la que esperaron tanto y lo llenaron de analgésicos. Esperaban que simplemente pareciera el problema, e incluso cuando lo trajeron aquí, mantuvieron a todos en la oscuridad al respecto, esperando que los médicos simplemente lo arreglaran mágicamente y todos pudieran irse a casa y olvidarse de eso. El médico dio algún término médico para su condición, algo así. Le pedí que me lo explicara de manera sencilla, ya que no tengo ningún conocimiento médico en absoluto. Soy cocinera en Denny's, por el amor de Dios. Pero dijo, conmoción cerebral masiva, daño cerebral, daño nervioso y muerte celular. Luego dijo que es bastante grave y que no debería tener muchas esperanzas de recuperación. Parecía que iba a vomitar al decírmelo. Así que asumiré que a mi papá probablemente no le queda mucho tiempo. Voy a intentar darte a ti misma amabilidad y gracia. Esto no es culpa tuya. Gracias. Realmente estoy tratando de recordarme que hice todo lo que pude, pero parece que podría haber hecho más. Siempre se siente así, sin importar lo que hagas. Parece que no es lo suficientemente bueno frente a algo así. Hablé con el trabajador social aquí, y no parecía que estuvieran escuchando, pero insistiré más cuando vuelvan. El médico dijo que la lesión de mi papá era consistente con una caída. Pregunté si la historia de mi tío coincidía con la lesión en la cabeza de mi papá, pero el médico simplemente dijo que era una herida por impacto, lo que sea que eso signifique. No pudo confirmar ni negar nada, y lo entiendo perfectamente. Él no es policía y realmente no puede decirme nada al respecto. Actualización 2. 4 horas más tarde. Un par de policías acaban de venir a hablar conmigo y tomar una declaración. Parecen tomarme en serio y tomaron mis datos de contacto. Les conté todo sobre lo que sucedió cuando papá vino a mi apartamento y lo que dijo mi tío, y cómo no le creí. Di mi versión de las cosas e intenté dar toda la información de contexto que pude. Creo que me creyeron, pero quién sabe. Dijeron que volverían pronto. No estoy realmente segura de qué sucederá a partir de aquí, pero presionaré para obtener más información cuando regresen. Respuesta a un comentario que pregunta sobre la dinámica familiar y si mis hermanos odian a mi papá por alguna razón. Intentaré ponderar esto lo mejor que pueda, pero es largo y complicado. Aquí no hay santos. Incluso mis hermanos y yo no somos completamente inocentes.
Mamá y papá estuvieron casados hasta la recesión en 2008. Creo que el divorcio ocurrió alrededor de 2010, pero no puedo recordar exactamente. Hasta que la economía colapsó. Su matrimonio estaba bien, pero luego las facturas aumentaron y sus ingresos disminuyeron. Pasaron de nunca pelear por nada a pelear por dinero. ¿Quién lo gastó? ¿Por qué lo estaban gastando? ¿Si valía la pena? Etcétera. Recuerdo una pelea bastante grande sobre mi papá fumando más cigarrillos de los permitidos cuando estaban demasiado quebrados para comprar suficiente para ambos. Las peleas por dinero nunca se resolvieron realmente. Simplemente se desvanecían hasta la próxima. Nunca hubo violencia por parte de mi papá. Pero mi hermano dice que una vez vio a mi mamá darle una bofetada con la mano abierta en la cara durante una discusión. Conociendo a mi mamá, dudo mucho que lo haya hecho por diversión. Y estoy segura de que mi papá dijo algo para merecer tal reacción extrema. Pero no estaba allí y no lo vi. Mi papá fue bastante egoísta durante este tiempo y compraba cosas para él cuando mamá y nosotros necesitábamos ese dinero más. Solo eran pequeñas cosas, pero se acumulan. Una bebida energética aquí. Un paquete extra de cigarrillos allá. Un nuevo cuchillo de bolsillo o sombrero. Cualquier cosa pequeña que necesitara para no matarse. Ambos estaban tan quebrados durante el divorcio que no había realmente nada que dividir. Solo nosotros, los niños. Mamá nos obtuvo en el divorcio, y mi papá simplemente se desvaneció durante la mayor parte de mi adolescencia. Se convirtió en el tipo de papá que solo llamas cuando lo necesitas, pero él aparecía en eventos y días festivos. Así que no estaba totalmente ausente. Golpeó bastante fuerte a mi hermano. Y recuerdo que lloraba tarde en la noche, preguntando por qué nuestro papá ya no lo amaba. Es el único hijo de mi papá, y tuvo mucho tiempo especial de padre e hijo cuando papá todavía vivía en la casa. Mamá no se lo ponía fácil para que papá nos viera. Insistió en que, si quería vernos, necesitaba llevarnos a algún lado. Y cuando estás quebrado, llevar a 3 niños a cenar o al cine es difícil. Sé que lo intentó, pero también sé que podría haberlo intentado más. Mamá aprovechaba cada oportunidad para burlarse de él por estar quebrado, pero nosotros también lo estábamos, así que siempre tenía ese aroma a rencor. Pero aún así entraba en nuestras cabezas de todos modos. Mi hermana ni siquiera recuerda realmente a nuestro papá viviendo en casa, así que su apego hacia él es bastante mínimo. Mi hermano recuerda, pero también lleva ese resentimiento sobre que papá simplemente se alejó de él y nunca reavivó ese vínculo especial que tenían. Papá se quedó vagando en algunos sofás hasta que consiguió un trabajo y alquiló una casa adosada en un área decente. Creo que tenía alrededor de 17 años cuando eso sucedió. Mi hermano ya se había ido de casa para entonces, y yo ya estaba en camino, pero fui a visitarlo algunas veces, y parecía que papá realmente estaba reconstruyendo su vida. Nos llamaba más, nos tenía más en su casa, hacía un esfuerzo. Eventualmente algo sucedió con la casa adosada. Sospecho que el alquiler se volvió demasiado para él, ya que el área pasó de ser agradable a ser de personas blancas, y se mudó con mi tía y mi tío. El esfuerzo prácticamente se detuvo después de eso, por lo que sé de mi papá. Creo que estaba avergonzado de ser pobre nuevamente, y no quería que sus hijos lo vieran así. Mantuve contacto con él, pero mi hermano se rindió después de que se mudó de estado, y mi hermana nunca tuvo mucho contacto con él en primer lugar. Realmente nadie ganó o perdió allí. Mamá lo hizo bien por sí misma. Ella realmente posee su casa, lo cual es algo que ninguno de nosotros realmente esperaba que sucediera en nuestra familia. Siempre hemos estado por debajo de la línea de pobreza, y ser dueño de una casa es un gran logro. Hay mucho más drama, pero estos son los conceptos básicos.